Buenos días, mi nombre es Camila Neira y voy a hablarles acerca de hernia diafragmática. La hernia diafragmática es considerada como el desplazamiento del contenido de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Esto se da a través de un defecto del diafragma. Se encuentra asociada también normalmente a una malformación genética. Por otra parte, tenemos conceptos como que es un defecto del diafragma en el que se cree que se debe a una falla en el cierre del canal pleuroperitoneal, el cual debe ocurrir entre la 9ª y 10ª semana de gestación, resultando esto en una hipoplasia pulmonar severa por la comprensión de los pulmones en el desarrollo de las vísceras herniadas. Frente a la epidemiología, ocurre normalmente entre 1 de cada 2.000 o 1 de cada 5.000 nacidos vivos. El 30% de los defectos de hernia diafragmática son bebés que nacen muertos. Frente a la anatomía del diafragma, contamos con que es una estructura músculo-tendinosa en forma de domo. Esta está compuesta por partes tanto fibrosas como musculares. Cuenta con un tendón fibroso, el cual ocupa la mayor parte de las porciones posteriores y centrales y equivale a 1/3 del tamaño total del diafragma. Frente a su fisiopatología, contamos con que la hernia diafragmática congénita nos lleva a una hipoplasia pulmonar, a una deficiencia del agente tensioactivo y a una desviación del mediastino. Esto cursa con características clínicas como la hipercapnia, la acidosis y la hipoxemia por una vasoconstricción pulmonar que es conllevada por una hipertensión pulmonar y como finalidad nos lleva a un cortocircuito de derecha a izquierda. Frente a los tipos de hernias diafragmáticas contamos con dos especialmente, que son las de Bojkard y Morgani. También se tiene en cuenta que frente a su fisiopatología se pueden presentar gran variedad de defectos, dentro de los cuales contamos con la agenesia, la cual es una afección bilateral, es rara y cuando es unilateral es usualmente izquierda. También se cuenta con un defecto del centrum transverso, el cual resulta de un defecto retroesternal que se asocia frecuentemente a la llamada pentalogía de Cantrell, y un defecto posterolateral o hernia de Bojkard, que es el resultado de una falta de unión de la membrana pleuroperitoneal con el septum transverso. Las principales causas de hernia diafragmática son la malformación del principal tendón, en este caso el diafragma, la interrupción de la formación del mismo y el posicionamiento inadecuado del intestino. Frente a las manifestaciones clínicas contamos con cianosis, palidez, quejido respiratorio, taquipnea, retracciones torácicas y uso de los músculos accesorios. La clasificación de los problemas respiratorios ocurre o se clasifican en 4 grupos principalmente. Esto depende de qué tanto daño o afección pulmonar se tenga. Entre estos se tiene que en el primer grupo se tiene una producción de hipoplasia pulmonar, en el segundo provoca una hipoplasia unilateral, en el tercero una dificultad respiratoria la cual se da después de la distensión de las asas intestinales en la cavidad torácica y en el cuarto no hay una patología pulmonar. Se tiene en cuenta que la hipoplasia pulmonar como fisiopatología de esta enfermedad también me causa una hipertensión pulmonar, la cual es el resultado de una respuesta exagerada del lecho vascular anormal a varios factores como la hipoxia, la acidosis y la hipercapnia o hipotermia. En el caso de presentar hipertensión pulmonar, estos también se dividen en 3 grupos de pacientes principalmente. El primero son niños que pueden ser oxigenados adecuadamente, pero que van a morir después del nacimiento. El segundo son niños clínicamente relativamente bien, pero que luego empeoran y desarrollan hipertensión pulmonar. Y el tercer grupo son niños que presentan pocos signos respiratorios y que a su gran mayoría sobreviven. El diagnóstico de la hernia diafragmática se da principalmente por elementos como la ultrasonografía neonatal, el cual en el 93% se puede evidenciar antes del nacimiento, la alfa-fetoproteína, la cual está disminuida, el ecocardiograma, gases arteriales y después del nacimiento la radiografía de tórax, la cual si se observa por lado derecho, se observa una consolidación lobar líquido dentro del tórax, mientras que si es por el izquierdo, se observan las asas intestinales llenas de aire con una desviación del mediastino y poco gas dentro del abdomen. Algunos de los factores que empeoran el pronóstico de la hernia diafragmática tenemos
como la presencia de polidramnios, la asociación de malformaciones congénitas y o cromosomopatías, el hipodesarrollo de la masa muscular del ventrículo derecho, la relación circunferencia pulmón contralateral al perímetro craneal, el grado de hipoplasia pulmonar, la presencia y gravedad de hipertensión pulmonar persistente neonatal, el bajo peso al nacimiento y baja puntuación al Apgar a los 5 minutos y la presencia del hígado en la cavidad torácica. Un cociente de Puffy de 300. Este es un ejemplo de la radiografía del tórax que podíamos encontrar en un niño que cursa con hernia diafragmática. Frente al tratamiento general, contamos con que se debe dar una estabilización preoperatoria del neonato, un control de la hipertensión, técnicas de ventilación convencional con presiones bajas, descompresión del tracto intestinal, revertir la hipertensión pulmonar y oxigenación con membrana de ventilación extracorpórea. En el manejo neonatal es importante tener en cuenta que esta clase de patología es una emergencia fisiológica y no quirúrgica, que la hipertensión y el cortocircuito derecha-izquierda rara vez son la causa de la muerte en los neonatos y que los recién nacidos con hernia diafragmática pueden tener complicaciones, por lo cual se deben tener presentes los problemas pulmonares, gastrointestinales y nutricionales que estos mismos puedan presentar. Frente a la reanimación en el caso de estos pacientes se debe tener en cuenta que se debe sospechar en todo recién nacido con síndrome de dificultad respiratoria y cianosis en sala de parto que tenga un latido hacia la derecha. No se debe usar máscara en estos pacientes y no se debe sobrepasar los 30 centímetros de agua de PIP. Colocar rápidamente una sonda gástrica, esto con el fin de descomprimir el estómago, y se debe hacer una conexión a ventilación mecánica gentil con el menor PIP posible para lograr una adecuada movilización torácica. Dentro de la ventilación gentil contamos con que con esta se debe evitar la hiperventilación y permitir la hipercapnia permisiva, y se entiende por ventilación gentil a la ventilación mecánica convencional en la que se usa una pico de presión igual o inferior a 25 centímetros de agua y una PIP o un PEP entre 4 a 6 centímetros de agua, para lograr así una saturación preductal entre 85 y 90%, con un pH igual a 7.30 y una presión de CO2 de 55 a 65. Teóricamente, el BAFO se utiliza como un modo de rescate en pacientes con hernia diafragmática en los cuales no se ha logrado revertir la hipoxemia o la hipercapnia. Frente al manejo de la hipertensión, debemos tener en cuenta que se debe asegurar el volumen intravascular con base a expansores plasmáticos, se debe brindar inotrópicos y dobutamina. En el caso de dar uso al ECMO, se tiene en cuenta que este ya cuenta con unas indicaciones precisas, las cuales son descompensación con hipoxemia preductal grave, shunt de derecha e izquierda, secundario a una hipertensión pulmonar, que el paciente no logre una saturación mayor a 85%, el fracaso ante un tratamiento con óxido nítrico, el fallo del soporte ante inotrópicos y el fallo de la apertura del ductus con prostaglandinas. Se tiene en cuenta que la cirugía correctora se debe dar en los pacientes que puedan ser manejados con ventilación convencional y que no desarrollen una hipertensión pulmonar significativa. Estos pacientes pueden ser operados dentro de las primeras 12 a 48 horas y de otro modo se difiere la cirugía hasta que se logre una estabilización en ellos. Las complicaciones inmediatas después de la cirugía: contamos con el síndrome de dificultad respiratoria, el reflujo gástrico, hemorragia, sepsis, hipotermia y acidosis metabólica. Esto fue un poco de la bibliografía consultada. Muchísimas gracias.